suscribo totalmente también las palabras que ha dicho Luis Callo en la inauguración. Es decir, no solo se trata de mirar a los gobiernos, obviamente hay que mirarlos, son los primeros obligados por parte de la Convención, pero también nos tenemos que mirar en el espejo, también tenemos que ver si nosotros mismos estamos asumiendo plenamente lo que dice la Convención. Como decía antes, la Convención ha situado a las personas con discapacidad en la agenda de los derechos humanos, agenda en la que los demás no nos veían, pero nosotros tampoco nos veíamos muchas veces en esa agenda. Cuando se convocaba a nivel nacional una iniciativa para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos en el país que fuera, raramente nos llamaban y raramente nos mosqueábamos porque no nos llamaran, ¿no? Entonces, bueno, eso está cambiando. La Convención es claramente una herramienta de incidencia política extraordinaria, ¿no? Por fin tenemos una herramienta de incidencia política universal, una herramienta que funciona en todos los países, se negoció con todos los países del mundo. Esto no es una herramienta, como a veces algunos dicen, no, es una herramienta para los países ricos. No, si vemos que lo han ratificado 130 países, que además participaron muy activamente en la negociación de la misma, es una herramienta que sirve en todos los sistemas legislativos, en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo económico. Obviamente la Convención ha añadido a nuestra agenda de trabajo temas nuevos, a muchos temas en los que, bueno, la experiencia en España, pero en muchos otros países, temas en los que casi no se hablaba. En España no se hablaba de revisar el sistema de tutela hasta hace muy poco. No se cuestionaba, o casi nadie cuestionaba, los procesos de privación de libertad, de internamiento forzoso. Casi nadie lo cuestionaba. Sí, accesibilidad, todos esos temas sí, obviamente estaban ya en la agenda. Pero la Convención ha situado temas en la agenda, la revisión de las políticas de residencias. Todavía mucho queda por hacer aquí y en otros países, ¿no? Es decir, ha situado temas nuevos en la agenda, está obligando a repensar a las propias organizaciones de cuáles son los objetivos y las demandas a hacer. Y obviamente eso es un proceso, ¿no? No por el hecho en sí de que de un día para otro se aprueba la Convención, automáticamente todo el mundo cambiamos el chip, ¿no? El paradigma, ese cambio de chip, eso no sucede de un día para otro. Solo porque la Convención diga ya no se puede hacer la tutela, automáticamente todos pensamos que eso es una idea brillante. Eso sabemos que despierta temores y lógicos temores, ¿no? Pero también sabemos, bueno, que tendremos que trabajar para conseguir esos retos que realmente atacan las vulneraciones más profundas de derechos humanos, muchas veces de las cuales casi nos olvidábamos y nos centrábamos en temas bastante más sencillos, ¿no? Se está generando un proceso, creo que importante, de mucha mayor inclusión por parte del propio sector de la discapacidad, ¿no? Colectivos que hasta ahora estaban quizá en los márgenes, en muchos países, no digo en España, pero en otros países, como el sector de la discapacidad psicosocial, que muchas veces no se veía como parte del movimiento de personas con discapacidad. Bueno, eso está empezando a cambiar y se están creando ahí niveles mucho mayores de solidaridad entre distintas organizaciones de personas con discapacidad. Se está viendo mejor acceso a fondos por parte de organizaciones de personas con discapacidad en determinadas regiones del mundo. Y también estamos viendo cómo esos informes que las organizaciones de personas con discapacidad están presentando a Naciones Unidas, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también a los restantes comités, estamos viendo cómo la elaboración de esos informes está contribuyendo a una mayor unidad del sector, ¿no? El sector se junta para elaborar un informe, hace un análisis de la situación, es decir, esto es lo que dice la Convención, esta es la situación del país, estos son nuestros retos comunes, trabajemos juntos para el análisis y también para las recomendaciones que queremos hacer a Naciones Unidas. Y eso está sirviendo de cemento de unidad del sector, quizá no tan relevante en España, porque en España yo creo que nos beneficiamos de un movimiento de personas con discapacidad muy unido. Pero en otros países, y muchos de vosotros que trabajáis en otros países, sabéis que eso no es la realidad, lamentablemente, en todos los países. La Convención también está ayudando a crear una mucho mayor unidad del sector de discapacidad y probablemente no solo a nivel nacional, sino que también la Convención está siendo un motor importante para quizás empezar a realmente poder hablar de un movimiento internacional de personas con discapacidad. Muchas veces nosotros hablamos alegremente de que eso es un movimiento internacional, el movimiento de las personas con discapacidad a nivel mundial. Bueno, todavía eso como tal no existe plenamente. Quizá la Convención, al haber establecido ese estándar universal, ese objetivo común a todos los países, yo creo que es la herramienta perfecta para realmente crear ese movimiento universal de personas con discapacidad. Estamos viendo nuevas líneas de trabajo, estamos empezando a analizar el impacto
de los presupuestos nacionales de las personas con discapacidad, un tema que no hacíamos, que no sabíamos cómo hacer. Seguimos sin saber hacerlo, pero estamos empezando a aprender de otras entidades que hacen análisis de políticas públicas, de presupuestos nacionales, para ver cómo a través de ellos promover el tema de la implementación de la Convención. Obviamente la Convención, con su artículo 4, en el que reclama a los gobiernos que tienen que implicar, consultar e implicar plenamente a las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de las políticas, está teniendo un impacto positivo, aunque lamentablemente aún todavía en muchos países, pues bueno, los gobiernos eso lo interpretan de una manera muy conservadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, está ayudando también que la Convención, que como ustedes saben, fue negociada con una participación protagónica de las personas con discapacidad, también el hecho en sí de que la Convención exija a los gobiernos ese nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, yo creo que también la Convención está contribuyendo a ello. Voy terminando. Quedan obviamente también otros retos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Uno de los grandes retos en el que en este momento estamos enfrentándonos y el que también necesitamos un apoyo muy importante del propio Gobierno español es la inclusión de las personas con discapacidad en el marco que a partir de 2015 va a sustituir a los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio, como ustedes saben, es el gran marco de referencia de cómo luchar contra la pobreza en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Cuando los Objetivos del Milenio se diseñaron en el 2000, las personas con discapacidad estuvieron absolutamente excluidas, invisibles en ese proceso. No estábamos todavía organizados, ese tren salió y se nos escapó. Estamos ahora mismo haciendo todo lo posible para que ese nuevo tren que saldrá a finales del 2015, esta vez sí que incluya, y a ser posible en el vagón de primera, a las personas con discapacidad. Yo creo que ahí eso es uno de los grandes retos que ahora mismo nos enfrentamos. Tenemos ahora ya una convención que antes no teníamos, que debe ayudarnos a conseguir ese billete de primera en el tren de los Objetivos del Milenio. Tenemos que seguir promoviendo que más recursos de cooperación internacional beneficien a las personas con discapacidad. No solo a través de iniciativas concretas, también, pero también a través de una inclusividad obligatoria. Es decir, la misma demanda que a nivel europeo se hacían, que ya está bien que fondos estructurales se gasten en construir nuevas barreras para personas con discapacidad, una campaña que de manera muy exitosa llevó a cabo el Foro Europeo de Discapacidad y que conllevó a esos requisitos de los fondos estructurales, eso también lo tenemos que trasladar a todo el ámbito de la cooperación internacional. Se siguen financiando con fondos de la ECID o de otras agencias de cooperación internacional proyectos que excluyen a personas con discapacidad. Eso tiene que terminar. Tenemos que ver también en el propio ámbito de Naciones Unidas cómo contar con más asistencia, con más capacidad de asistencia técnica. Si ustedes analizan la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención contra la Discriminación de la Mujer, ustedes ven que dentro de Naciones Unidas hay una puerta donde llamar. En el caso de la Convención del Niño es UNICEF, en el caso de las mujeres, UN Mujeres. ¿Dónde llama un país en desarrollo que requiere, o un país desarrollado, que requiere asistencia técnica para implementar la Convención? No hay un sitio claro donde llamar. Es más, dependiendo a qué puerta uno llame, puede recibir hasta respuestas contradictorias, inconsistentes con la Convención. Estamos intentando trabajar también para que eso cambie, ¿no? No sabemos todavía si se trata de una nueva agencia. En estos momentos de crisis financiera económica, cualquier palabra de nuevo fondo, nueva agencia, pues todo el mundo se lleva las manos al cielo, pero tenemos que reconocer que hay una carencia ahora mismo dentro del sistema de Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad. Termino. El balance hasta el momento es un balance que uno, dependiendo si es más optimista o pesimista, pues es el del vaso, yo no diría ni medio vacío, porque obviamente no es ni medio vacío. Hay unas pequeñas gotas en el fondo del vaso que son algunos de los avances que estamos viendo. Lo que es lógico, es decir, nadie pensaba que la Convención iba a suponer la plena implementación de un día para otro o incluso en el plazo de 5 años. No es así como funcionan los procesos de aplicación de una convención. Porque además estamos hablando de una convención que conlleva cambios fundamentales en muchos de los temas. Y muchos de esos cambios fundamentales no se deben hacer de un día para otro, no se pueden hacer deprisa y corriendo, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado, diseñando nuevas instituciones, etc., ¿no? Con lo cual es lógico que el proceso, pues, todavía estamos empezando. Creo que se tiene que acelerar el ritmo de manera significativa, es decir,
habiendo dicho que es lógico que todavía estemos donde estamos, eso no significa que no tenga que haber un incremento en la velocidad muy significativo, independientemente, en el caso europeo, de la situación actual de la crisis económica y financiera. Porque muchos de los temas que estamos hablando no son realmente costosos. Otros sí, tampoco nos engañemos, tampoco pensemos, a veces se dice, no, es que no cuesta nada. No, a ver, toda convención de derechos humanos cuesta dinero. Y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es también una convención que conlleva recursos. Pero bueno, se trata de reasignar recursos, se trata de voluntad política, etc. Yo creo que es importante resaltar, y eso es lo que he intentado hacer, el papel que las organizaciones de personas con discapacidad hemos tenido en la ratificación de la Convención en muchos países, incluido España, en el propio proceso de aplicación de la Convención, y ese papel no va a desaparecer. Creo que el movimiento de personas con discapacidad tiene que ser el embajador de la Convención, tiene que crear, como está haciendo en muchos países, crear alianzas con otros actores que están empezando a interesarse por los derechos de las personas con discapacidad, y eso es una buena noticia. Pero seguiremos siendo el máximo embajador y el máximo motor. Si pensamos que la Convención se va a aplicar automáticamente sin nuestro trabajo de incidencia activa, estamos muy equivocados, ¿no? Tenemos que incrementar aún más nuestra energía dedicada a la aplicación de la Convención y asumir, como decía también Luis Cayo, asumir plenamente todos los elementos de la Convención. No solo aquellos que nos parezcan adecuados, no, todos esos elementos los tenemos que asumir plenamente y promoverlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefan, y gracias por esta ponencia que ilustra varios aspectos de la implementación de la Convención en diferentes planos, tanto regional, universal, en Naciones Unidas, pero también en relación a los diferentes actores que están involucrados en la implementación de la Convención. Muchas gracias. Se me ha pedido que modere esta mesa y a manera introductoria quisiera referirme a, por así decirlo, a un balance también enfatizando el nivel internacional y específicamente el nivel de Naciones Unidas. Ya se dijo por varios intervinientes el rol el cambio de paradigma de la Convención, el abandono del modelo médico, del modelo de caridad, y la afirmación de la vigencia del modelo social y del modelo de derechos humanos de la Convención. Y si pensamos en el plano estrictamente internacional y a nivel de Naciones Unidas, la vigencia de la Convención también ha tenido un impacto en la interpretación de otros estándares internacionales de derechos humanos de una manera incipiente también, como lo ha dicho Estefan. Me refiero, por ejemplo, a uno de esos impactos más recientes. El Comité de Derechos Humanos había adoptado hace un tiempo una observación general sobre el derecho a la participación política, y en esa observación general se mencionaba que las personas con discapacidad psicosocial podían ser privadas de ese derecho en razón de su discapacidad, y esa observación, por supuesto, esa parte de esa observación no es compatible con el estándar de la Convención, y también debido al lobby hecho por organizaciones de personas con discapacidad, la Alianza Internacional sobre la Discapacidad, y también por la gestión del comité, el Comité de Derechos Humanos ahora ha variado su posición y ha de alguna manera revisado ese criterio. Pero sin duda quedan muchos otros estándares de derecho internacional que predatan la Convención, que también son relevantes y que esperamos que en el futuro también puedan ser de alguna manera armonizados con la Convención. También ya se ha hecho notar acá el número de ratificaciones de la Convención, y realmente es muy similar a lo que ocurrió con la Convención sobre Derechos del Niño, que en muy poco tiempo alcanzó una ratificación casi universal. Yo creo que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los instrumentos con esta vocación universal, y yo creo, ¿no? Podemos imaginarnos y esperar que vamos a alcanzar esa ratificación universal en poco tiempo. También es hacer notar que en el plano de Naciones Unidas existe una conferencia de Estados partes de la Convención que es un poco específica en el sentido que permite, a diferencia de las conferencias de Estados partes bajo otras convenciones,
una reunión anual que se realiza en Nueva York, donde se reúnen representantes de los estados, partes de la Convención, de estados no partes de la Convención y también de agencias de Naciones Unidas y organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil. Y si bien es un foro que ha celebrado hasta el momento 5 reuniones, y que hay algunas voces que plantean que puede dinamizarse aún más, es un foro importante en Naciones Unidas, es el único a nivel de Nueva York que concentra sus principales, se focaliza en la Convención y además precede las reuniones anuales de la Asamblea General. Sin duda hay muchas reflexiones sobre el rol que debe cumplir la Conferencia de Estados Partes, pero está ahí, es un instrumento absolutamente válido de discusión e intercambio de buenas experiencias a nivel universal. Quisiera referirme también brevemente al rol que ha tenido el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que está compuesto, como ustedes saben, por 18 expertos independientes y sesiona 2 veces al año en Ginebra. Este comité examina los informes iniciales y periódicos que presentan los estados partes y también examina las comunicaciones, las quejas individuales presentadas por individuos o grupos de individuos. También puede desarrollar procedimientos de investigación cuando un estado hay indicios que existen violaciones sistemáticas de la Convención. El comité, como ustedes también conocen, es de reciente creación si se compara con los otros órganos de tratados de Naciones Unidas, pero ya ha venido desarrollando un trabajo muy serio en el examen de estos informes y en el examen de las comunicaciones individuales, y ya viene hace muy poco de desarrollar su 9ª sesión, en la cual examinó y tuvo un diálogo con el 7º país que ha presentado informes iniciales, y es destacar que a través de estos diálogos y a través de las observaciones finales del comité y las recomendaciones para los estados partes, el comité ha venido dando sentido a las diferentes disposiciones de la Convención, y es interesante notar que esto se ha hecho en relación a todos los ámbitos de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Simplemente mencionar algunos, por ejemplo, el tema de ajustes razonables, como lo decía Estefan, pero también en el ámbito del derecho a la educación inclusiva, en el derecho a la capacidad legal y en temas de accesibilidad. Y todo esto es bastante relevante para lo que nos convoca hoy, porque tenemos un comité entonces internacional que monitorea de manera independiente la Convención en los diferentes estados partes y da una posibilidad de tener una interpretación autorizada de la Convención. También es digno destacarse que el comité ha comenzado la preparación de comentarios generales, uno sobre accesibilidad, otro sobre capacidad legal, y más recientemente, después de un mediodía de debate general sobre el tema de mujeres y niñas con discapacidad, el comité recientemente, en la sesión de abril pasado, decidió preparar un comentario general sobre el artículo 6º de la Convención, sobre el tema de mujeres con discapacidad. Y esto, por supuesto, representa un avance digno de mencionarse acá. También, lo mencionó Estefan en su ponencia, pero me gustaría mencionar brevemente que la Convención no solamente ha impactado el trabajo del comité y de los órganos de Naciones Unidas que se tocan el tema de los derechos de personas con discapacidad, pero varios mecanismos de derechos humanos también han sido concernidos por estos desarrollos. Ya Estefan mencionó el tema del examen periódico universal, como por ejemplo los estados han aceptado recomendaciones que se refieren a los derechos de las personas con discapacidad, y estas recomendaciones además tienen el aval político de los estados que han sido examinados por el examen periódico universal. Y yo quisiera agregar acá el importante papel del máximo órgano político en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que ha incorporado un debate anual sobre el tema de derechos de las personas con discapacidad, y ha tenido varios paneles, ya se han realizado varios paneles de debate,
los más recientes sobre la participación política de las personas con discapacidad y el tema del derecho al trabajo. Quisiera también destacar que este impacto se ha producido a otros también mecanismos de derechos humanos. Quisiera destacar, por ejemplo, que el Consejo ha creado nuevos mecanismos de relatores especiales y en algunos casos se le ha dado a estos relatores especiales un mandato específico sobre el seguimiento a los derechos de las personas con discapacidad, como ocurrió con el caso de la relatora sobre derechos culturales. E incluso, para terminar esta idea, es necesario destacar el impacto, por ejemplo, que ha tenido la Convención en otros mandatos. Recientemente, por ejemplo, el relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ha emitido un informe muy relevante sobre el tema de la privación de libertad en instituciones psiquiátricas y cómo esto afecta negativamente a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial que están privadas de libertad en estos centros. Entonces, cómo se va permeando toda la maquinaria de derechos humanos de Naciones Unidas con la Convención y con los estándares de la Convención, esto también es digno de destacarse. Ya también lo mencionó Estefan, en el sentido de que de los temas de discapacidad y derechos humanos no estuvieron presentes en la agenda del milenio y cómo se pretende ahora, se intenta rectificar esto